nombre es Darío Silva, soy productor de teatro y espectáculos en vivo y hoy quiero hablarles sobre los costos, trámites y documentos que se deben tener en cuenta cuando vamos a realizar una exportación o una gira de artes escénicas. En general, existen tres tipos principales de exportación que se pueden realizar desde las artes escénicas: una gira, una o varias funciones en un festival o en un teatro, una coproducción con otra compañía en el extranjero o una exportación de derechos sobre un texto o una obra. Este video lo vamos a centrar especialmente en los costos de una gira o presentación en un teatro o festival, teniendo en cuenta que es la exportación más frecuente. Hay una actividad que es muy necesaria incluso antes de pensar en la exportación y que debemos comenzarla en el momento en que se realiza el montaje de la obra, y es recopilar el material gráfico que nos permita crear el brochure de presentación de la misma. En este brochure debemos tener una sinopsis de la obra, una reseña de la compañía, una reseña del director y del productor y una descripción general de la puesta en escena que debe incluir la visión del director sobre la misma. También debemos agregar especificaciones técnicas de la obra, escenografía, utilería, iluminación, espacio escénico, entre otras, actores y el personal que viaja a la gira, incluyendo el productor y el personal técnico, el costo de cada función o del paquete de funciones y la persona de contacto. Para el brochure es importante definir una línea gráfica que vaya acorde con la propuesta estética de la obra. Las fotografías funcionan mejor si pueden ser tomadas durante el montaje o durante una función, pero si la obra está en montaje podemos utilizar referencias visuales que encontremos en internet o en otras obras que nos gusten. Existe una oportunidad de mejora en nuestros procesos que debemos empezar a implementar al interior de nuestras compañías de teatro, y esto es definir los roles de cada persona dentro de la gira. ¿Quién es el productor? ¿Quién es el director? ¿Quién es el utilero? ¿El jefe técnico? Entre otros. Porque muchas veces nos sucede que una persona realiza tres roles y cuando llegamos a una gira esto puede ser muy difícil. Otra cosa muy importante es que debemos crear un presupuesto de gira. Este presupuesto debe incluir no solamente los honorarios de las funciones que desempeña cada persona dentro de la gira y las ganancias que obtendrá la compañía por ella misma, sino también debe incluir todos los costos asociados a salir del país. Para la creación del presupuesto es necesario que se tengan en cuenta los siguientes rubros: honorarios del productor, director, actores, técnicos y cualquier otra persona que esté involucrada en nuestra gira. El pago de los derechos de autor por el texto o por cualquier otro derecho de autor que utilicemos en el caso de que aplique. Costos de técnica y producción, que deben incluir sobrecostos de equipaje aéreo, transporte local en origen y destino y alguna provisión de viáticos. También debemos incluir los costos administrativos, que incluyen costos de contrato, jurídicos, contador, impuestos, papelería, entre otras muchas cosas. Debemos incluir una ganancia de la compañía para la gira. Como les decía anteriormente, hay algo que es muy importante tener en cuenta, y son los gastos que trae el cambio de moneda y la manera como se pagarán los honorarios de presentación. Si el pago se realiza por transferencia o si se paga en el lugar de la presentación. Cada una de estas situaciones traen costos que deben ser contemplados en el presupuesto. Otra de las oportunidades de mejora que tenemos para hacer más fuertes nuestros procesos dentro de nuestras compañías es la creación de contratos con todas las personas involucradas en la misma. Muchas veces dejamos pasar la contratación interna y es muy importante. Estos contratos deben contemplar la cesión de todos los derechos a favor de la compañía teatral, de tal manera que evitamos demandas por derechos o por usos de la voz o la imagen de esas personas en el futuro, en los brochures y también en los videos que hacemos sobre nuestra obra. Hay algo que tenemos que saber, y es que esos contratos internos son el respaldo de los contratos internacionales. Pues en esos contratos internacionales, la compañía acepta que cualquier reclamación de derechos por las presentaciones que se hagan internacionalmente son responsabilidad de la compañía y ella debe asumir cualquier costo jurídico por una demanda. Es decir, exonera al teatro o al festival que la contrata de cualquier demanda alrededor de derechos. Quizás el procedimiento más importante de todos antes de internacionalizarse e incluso de comenzar el montaje de la obra es la inscripción de la obra y el texto en la Dirección Nacional de Derechos de Autor. Esto
nos asegura que los derechos del texto y de la obra están protegidos y que no pueden ser copiados por personas en ningún país. Teniendo en cuenta que vamos a mostrar nuestra obra y lo que hacemos a muchas personas en el mundo, tenemos que asegurar que nadie va a copiar lo que estamos haciendo. Después de estos consejos básicos de lo que tenemos que hacer antes de pensar siquiera en internacionalizarnos, empezamos a pensar en cómo nos vamos a presentar. Una vez se han diseñado la presentación, o sea el brochure, y el presupuesto, y se ha conseguido realizar una exportación, es decir, firmar un contrato internacional, es importante tener en cuenta la contratación. Para esto, tenemos que definir aspectos fundamentales de la presentación. El contrato debe incluir lo siguiente: las fechas y lugares de presentación, la cantidad de funciones, el costo por función o por paquete de funciones, la responsabilidad de los gastos de pasaje, carga, acomodación y viáticos, es decir, ¿quién paga eso? ¿Lo paga la obra o lo paga la persona que nos contrata en el exterior? Lógicamente, tenemos que saber en qué forma nos van a pagar, si nos pagan en efectivo, a través de transferencia o en cheque. En adelante, para cualquier contrato que se firme, sea al interior de la compañía o internacional, es importante que aparezcan 3 cláusulas mínimas. Primero, ¿en qué legislación de qué país se rige el contrato? Segundo, una fórmula de solución de conflictos. Y tercero, una fecha de terminación que incluya los mecanismos de extensión del contrato. Antes de viajar al país de presentación, debemos completar algunos documentos. Una de las informaciones más importantes que se deben recopilar es el rooming list. Esto se refiere a la manera como se debe arreglar el hospedaje de la compañía durante la gira. Debemos especificar qué personas en la compañía deben tener habitaciones sencillas y quiénes dobles o triples, y cómo se deben hacer las reservas de hotel con los nombres específicos de cada uno de los integrantes de la compañía. Igualmente, debemos preparar un listado de los documentos necesarios para entrar al país que vamos a visitar: requerimientos de visas, vacunas, pasaportes y otros papeles. Es necesario crear un listado con los números de pasaporte, números de identificación y fechas de nacimiento de todos los miembros de la obra. Esto para hacer más fácil la identificación de cada uno de ellos, tanto durante el viaje como en las presentaciones. Por supuesto, es necesario verificar que todos los involucrados tienen los documentos necesarios para entrar al país que visitamos. Muchas veces ha sucedido que llegamos al aeropuerto o llegamos al país y no podemos ingresar. Una de las recomendaciones más importantes es crear un directorio que contenga las direcciones, teléfonos y correos de contacto de los lugares a los que vamos, hoteles, sedes, teatros, y también de las personas más importantes del festival o el teatro que vamos a visitar. De la misma manera, ayuda mucho tener un cronograma de funciones con fecha, hora y lugar de las presentaciones. Estos documentos, cuando se los entregamos a nuestro propio equipo, nos ayudan a asegurar que los involucrados siempre lleguen a donde tienen que llegar y hablen con la persona que tienen que hablar. Mi recomendación es crear un Excel que contenga toda esa información pestaña por pestaña, de tal manera que esté siempre a la mano para cualquier persona que lo solicite. Para la exportación de obras son muchos los aspectos que se deben tener en cuenta, desde lo creativo, lo presupuestal, lo contractual y lo operativo. En resumen, son: material de la obra, es decir, el brochure de presentación; contratación al interior de la compañía; registro en derechos de autor; presupuesto de gira; contratación internacional; cambio de moneda y documentos de viaje. Tener en cuenta estos consejos puede facilitar el proceso de exportación, previendo necesidades desde el comienzo del montaje que pueden ayudar a tener una gira exitosa librada de problemas. Estimados artistas, la internacionalización es algo inherente a lo que hacemos. Mostrar nuestras obras, no solamente en el país, sino también en el exterior, es algo que debe ser parte de nuestras compañías. Por eso, estos consejos nos ayudarán a estructurar lo que tenemos que hacer para poder tener giras exitosas. Muchas gracias.